El fútbol, un deporte de masas, gira con el mundo y mueve día a día a países enteros tras un partido, un equipo o un jugador. La pasión que produce el fútbol no reconoce idioma, edad, etnia, fronteras o nivel económico. Y es precisamente este deporte, hoy convertido en pasión, la excusa perfecta que nos convoca para el programa que empieza hoy. Pero, ¿qué hay detrás de un partido, de un equipo, de un jugador? ¿Cómo se forjan estos héroes que en cada partido hacen vibrar a tanta gente? ¿Y qué camino hay que recorrer para llegar a ser uno de los grandes? Conoceremos los entretelones de un grupo humano que juntos, con una misma camiseta, forman un equipo de fútbol. Los acompañaremos en este tortuoso camino que los llevará de la cancha a la gloria. Soy Silvia Caicedo. Bienvenidos. De la cancha a la gloria es el camino que van a recorrer un grupo de personas con dos cosas en común: el fútbol y el equipo al que pertenecen, el Club Sport Patria. Hablar del Club Sport Patria es como caminar de la mano con la historia del deporte, ¿no? El deporte del fútbol especialmente, casi se puede decir que nace con el Club Sport Patria. El fútbol había llegado pocos años antes al Ecuador, porque de acuerdo a investigaciones que hemos hecho, antes de 1899 no hubo partidos de fútbol en Guayaquil y ya se practicaban otros deportes. Como siempre pasa en todos los pueblos, las innovaciones llegan por los puertos. En aquellas épocas todo lo llegaba por vía marítima, y acá en nuestro puerto llegaban todo lo que era referente al deporte y a la cultura en general. Es por eso que comienza el fútbol, arranca en nuestra ciudad, en Guayaquil. El fútbol llega por iniciativa de un grupo de deportistas que fundan el Club Sport Guayaquil en abril de 1899, y ese fue el primer equipo de fútbol que tuvimos en el Ecuador. Un equipo formado por la gente de clase aristocrática de Guayaquil, todas estas personas que tenían mucho dinero y que normalmente estudiaban en Europa, especialmente en Inglaterra, y entonces en Inglaterra se empezaron a traer estos implementos, porque aquí no había quien hiciera una pelota de fútbol, peor los zapatos de fútbol, y todo se empezó a traer de allá. Hacia 1908 se produce una división entre jugadores veteranos y jóvenes, pero eran los más jóvenes, eran muchachos en su mayoría de 18, 19 años, algunos inclusive con menos. Los jugadores veteranos quisieron mantener el mando y en efecto lo hicieron. Entonces los jóvenes decidieron formar tienda aparte, un club, el Club Sport Patria. Encabezados por mi abuelo, Agustín Febres Cordero Tyler, decidió fundar este club justo aquí, en el descanso de una escalera en la avenida 9 de octubre y la calle Pichincha. El 18 de septiembre de 1908, y es de los clubes que están en actividad el más antiguo que existe en el país. Así comenzó, así se fundó el Patria, luego de esa reunión de estos emprendedores guayaquileños hace ya más de 102 años. El Patria es un equipo de ancestros, un equipo de mucha categoría, de mucha clase. En la época del Patria, cuando se fundó el Patria, había dos equipos que se llamaban el Derin y el Packard. El Packard era de choferes, el Derin era otro equipo de clase media, y junto con el Patria y el Guayaquil Sport, me parece, eran los equipos que hacían los clásicos aquí. En aquella época no existían estadios de fútbol, los partidos se hacían en
plazas centrales de Guayaquil, intersecciones de calles. Y justamente estas fueron las primeras calles donde el Patria jugó fútbol. Ellos utilizaban las calles de Guayaquil y sobre todo las del centro para hacer la práctica del fútbol. Eso es algo bastante curioso, ya que hoy es la principal avenida de nuestra ciudad y como la podrán ver, de canchas ya aquí no queda nada, ¿no? Jugaban en las calles, ponían arcos. Se jugaba así, prácticamente al aire libre, no se podía cobrar la entrada, pero muchos espectadores sí habían, porque el fútbol tomó muy pronto popularidad. Eran los pitulay de Guayaquil los que seguían al Club Sport Patria. Como se desarmó el Río Guayas, la gente que respaldaba el Río Guayas pasó a respaldar al Club Sport Patria. Era un equipo que utilizaba el uniforme camisa blanca con franja verde. Posteriormente, allá por 1912, 1913, el Patria cambia a franjas listadas plomo y blanco, que ha sido el uniforme tradicional prácticamente desde entonces. Ya por su antigüedad pasó por la época amateur, en que fue campeón en 1915 y 1916, cuando se jugaba sin paga, era fútbol, y eran los inicios también, ¿no? Era fútbol amistoso, se puede decir. Tenían esa condición de caballeros, de gente decente, ¿no? De hacer el deporte por deporte, ¿no? Una pelota fue la que marcó el inicio de la larga y emocionante historia del Patria. Y es en esta época en la que surgen grandes hombres, jugadores y deportistas que hasta hoy, más de 100 años después, son recordados por el gran legado que dejaron en su club. En 1922 se crea la Federación Deportiva del Guayas y allí el fútbol entra también en otro tipo de organización. Y en 1924 se construye ya el primer estadio de fútbol, el estadio municipal, que está ubicado donde hoy están el Yeyo Uraga y el Ramón Unamuno. Desde la creación de Fede Guayas se jugaban los torneos amateur, que eran torneos regentados por la Federación Deportiva del Guayas, en que hubo una serie de equipos que competían. El Patria fue campeón en el año 42 del fútbol de Federación Deportiva del Guayas. Las canchas no eran de césped. Se jugaba sobre polvo, sobre tierra. La pelota era una pelota de cuero muy dura, cuero de vaca, cocida a mano, que tenía un bleris, que había que inflarlo. Era toda una ceremonia. Se amarraba con el pasador y se ponía una redondela para que por allí no se salga el bleris. Cuando llovía la pelota pesaba 3 libras, porque cuando saltabas de cabeza te partías la cabeza, era como una piedra. Y no se paralizaban los partidos, se jugaba porque se jugaba. Y a esos partidos concurrían 4, 5 mil, 6 mil personas. Si nosotros nos ponemos a ver que en esa época Guayaquil no llegaba a más allá de 80 o 90 mil habitantes, estamos hablando de que iba un 8% de toda la población de la ciudad al estadio. Hoy que andamos por los 3 millones, tendríamos 300.000 espectadores para un encuentro, lo cual es imposible. Inolvidables son las glorias que este equipo porteño alcanzó a finales de los años 50, época en la que ganarle era casi imposible. El Patria tuvo una gran época aquí, fue uno de los equipos fundadores y sus presidentes y encargados del deporte de la Asociación de Fútbol del Guayas, el año 1950. Y a partir del año 51 se comienza a jugar fútbol profesional ya en nuestra ciudad, acá en Guayaquil. El Patria resulta un buen animador. En el año 1952 fue vicecampeón del Guayas. A partir de 1957 se juegan los campeonatos nacionales de fútbol. El Patria no participa en el primer campeonato nacional, participa en el segundo. En el año 58 y el 59 no se jugaron campeonatos nacionales, pero el Patria justamente en esos años, en el 58 y el 59, tiene un equipo fantástico y logra el bicampeonato de fútbol de Guayas. Pero eso equivalía a ser campeón nacional porque luego se tenía que enfrentar al campeón de Pichincha y en ambas ocasiones lo derrotó. Y aquellos campeonatos de Azoguayas que hasta que se cerraron eran de mucho mejor nivel que el campeonato nacional. Después el Patria protagonizó grandes encuentros con el 9 de octubre, el llamado segundo clásico en la época de comienzos del profesionalismo.
el encuentro entre Patria y 9 de octubre despertaba mucho interés. Al Patria se le decía los patricios y al 9 de octubre los patriotas. Es decir, que eran los partidos del civismo. Así como el giro de un balón puede cambiar el destino de un partido, asimismo, el fútbol puede hacernos llegar a la cima o hundirnos en la más oscura de las sombras. Es llamado el equipo de los caras sucias porque promueve muchos jugadores juveniles, pero entra en crisis y en 1967 pierde la primera categoría nacional, baja a la Serie B. Lamentablemente, en el año 70, que es la última vez que Patria participa en campeonato ecuatoriano de fútbol, de ahí como que se firma su acta de, no de defunción precisamente, pero pasan años de letargo, de no activar, simplemente activaba en campeonatos de segunda y en los torneos de ascenso. Pero ya no tenía Patria el material humano, los jugadores de gran categoría para poder llegar otra vez a ser un equipo de primera línea. Pero sí merece apoyo el tratar de revivir un equipo tradicional, porque en el fútbol mundial se valora la tradición. En nuestro medio solo tenemos un club centenario que es el Patria. Más de un siglo de tradición es lo que ha legado el Patria a la historia del balompié ecuatoriano. Las generaciones que vibraron partido a partido junto a El Relojito evocan hoy, muchos años después, la emoción y la nostalgia del fútbol de aquella época. De un tiempo que, aunque lejano, sigue vivo en el corazón de quienes siempre seguirán siendo patricios. Conoceremos a quienes contribuyeron con pasión y talento a la construcción de esta maravillosa historia.